de paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornará feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más y pues vamos a traer un estudio que estaba pendiente de hace mucho tiempo. Por una cosa o por otra no lo habíamos hecho, pero esta es la oportunidad que tenemos. Pues hoy es un día fresco, lluvioso, y queremos reiniciar esto que dejamos inconcluso, y voy a leer la palabra de Dios. Dice ahí en Segunda de Crónicas, espero que me escuchen. Dice: mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam
y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Bueno, antes de empezar, quiero mostrarles primero el título de este estudio que estamos tomando, y se trata del reino del sur, como dice aquí en el encabezado, desde el año 975 hasta el 586 a.C., desde el ascenso al trono de este hombre llamado Roboam hasta la caída de Jerusalén. Y esta historia se encuentra en la Biblia, Primera de Reyes capítulo 12 hasta el capítulo 22, en Segunda de Reyes capítulo 1 hasta el capítulo 25, y Segunda de Crónicas desde el capítulo 10 hasta el capítulo 36. Y aquí pues leí un poquito del capítulo 10 en los últimos versículos de ese capítulo de Segunda de Crónicas, donde Roboam huyendo ahí porque él había enviado a un hombre llamado Adoram, que es el que tenía el cargo de los tributos, el que cobraba los impuestos. Pero bueno, vamos a empezar con este estudio. Me va a llevar tiempo porque es un poco extenso. Este estudio no es algo pequeño, pero igual les pido que me tengan paciencia y puedan escuchar, puedan tomarlo como un estudio para entender acerca de esta etapa del Antiguo Testamento, cuando se habla de estos dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, ¿verdad? Pero bueno, primeramente vamos a presentarnos, ¿verdad? Ese es mi nombre es Sergio Carrillo, y estamos aquí transmitiendo, ¿verdad? Grabando este estudio, y vamos a hacerlo de esa forma. Bueno, un poquito nervioso porque hemos dejado las cámaras por un buen tiempo, pero aquí en la introducción habla de la caída de Samaria. Le puso el término al reino de Israel cuando cayó Samaria, y así cierra el periodo del doble reino, el reino del norte y el reino del sur. Judá duró casi 150 años más o menos, y como la captura de Samaria fue un evento mucho menos importante para Judá que para Israel, pues puede que queramos preservar la unidad del tema, abordando los 400 años de la historia de Judá como un periodo, ¿verdad? La historia de Judá ilustra la duradera influencia de un gran nombre. El reinado de David, por ejemplo, había provisto el rey y el reino ideal, las esperanzas también proféticas y los instintos de la nación se unieron a su alrededor y a su línea. Después de la conmoción moral causada por las prácticas idólatras de Salomón, tales esperanzas e instintos se unieron por un tiempo alrededor de Jeroboam y del reino del norte, y a Roboam no se le permitió sofocar la revuelta. Tanto Jeroboam así como Jehú fueron designados por la profecía a ser fundadores de dinastías, pero ambos decepcionaron las esperanzas proféticas. Por fin, después de que Samaria e Israel cayeron bajo el asedio de Asiria, el pequeño reino de Judá
recogió para sí mismo la totalidad del espíritu nacional en el mejor sentido, ¿verdad? Ahora, no debemos olvidar que el principal propósito de la historia de la Biblia es trazar el origen y el progreso de la verdadera religión. La historia hebrea debe estudiarse a la luz de ese objetivo. Visto de esta manera, los 400 años del Reino del Sur se pueden dividir en 4 periodos de decadencia y resurgimiento, ¿verdad? Conectado cada uno con el carácter de los reyes que pues reinaban en su momento. Se recordará también que Judá, a diferencia de Israel, tuvo una sola dinastía en todo el periodo, y esa era la de David. Bueno, la primera decadencia y el resurgimiento nos muestra aquí 4 reinos divididos en 90 años, y vamos a dar la primera decadencia bajo el reinado de Roboam y Abiam. Pero vamos a hablar acerca de la religión. Ahora, las tendencias paganas que comenzaron cuando reinaba pues Salomón continuaron y aumentaron durante los 20 años siguientes, a pesar de las protestas de las protestas de los profetas. La adoración a Dios decayó. Los altares paganos brotaron por toda la tierra, y los flagrantes actos de inmoralidad también se esparcieron por todo el pueblo, ¿verdad? Ahora, en las relaciones con Israel, cuando las 10 tribus se separaron bajo el reino de Jeroboam, Roboam preparó un ejército para sofocar la revuelta. Pero atendiendo el consejo del profeta Semías, abandonó el tal propósito. Los 2 reinos continuaron siendo hostiles. No obstante, y durante el reinado de 3 años de Abiam, infligió una aplastante derrota a Israel en la batalla de Semariam. Ahora, con la invasión de Sisac, Salomón se había casado con una princesa egipcia, pero una nueva dinastía surgió en el Nilo, la cual pues también tomó el bando de Jeroboam. Sisac, un rey de esta dinastía, invadió pues Palestina en aquel tiempo, capturó a Jerusalén y la despojó el templo de sus emprendedores de oro, ¿verdad? El mismo Sisac dejó una llamativa confirmación del registro bíblico, el cual pues queda grabado en la pared del gran templo de Karnak. Ahora, ya en el resurgimiento bajo el reinado de Asa y de Josafat, en esas reformas que se tuvieron que hacer en el reinado de 41 años de Asa, significó también un marcado contraste, ¿verdad?, con los que le predecieron, tanto en pureza como en vigor. Por varios años Asa disfrutó de una profunda paz, la cual mejoró al eliminar los altares paganos y las imágenes, y al reorganizar la adoración a Dios. Josafat reinó con justicia también por 25 años más o menos. Continuó e intensificó las reformas emprendidas por su padre, y facilitó también la instrucción religiosa regular, reorganizó y mejoró el sistema judicial de aquel tiempo. En la invasión de Sera, el etíope, pues ya la paz de Asa fue rota por una invasión de 1 millón de etíopes comandados por Sera. Asa fue a la batalla con una fervorosa oración a Dios y ganó una decisiva pues victoria, ¿verdad? Ahora, el punto que por 300 años Judá no sufrió otra invasión proveniente de aquellos dominios. Asa celebró la victoria con una gran asamblea
en la cual el pacto nacional fue renovado y la obra de reforma fue promovida todavía más. Ahora, la alianza matrimonial, en la última parte ya de la vida de Asa, hizo una alianza con Siria en contra, ¿verdad?, de Israel. Josafat fue en contra de la política de su padre al formar una alianza con Israel y al dar matrimonio a su hijo, a la hija de Acab, y al ayudar a Acab a pelear en contra de ellos. Ya en la segunda decadencia, digamos así, y resurgimiento, nueve reinados, y este lapso de reinados se llevó a cabo en 200 años en decadencia. Por ejemplo, Jorán y Atalía. Jorán era hijo de Josafat y ascendió al trono. Se había casado con Atalía, la hija de Acab. Esta llevó a Judá a un fiero espíritu y al fragante culto a Baal de su madre Jezabel. Ahora, la obra de Asa y de Josafat parece inconclusa en gran manera. Después de 8 años, Joram fue sucedido por su hijo Ocosías, pero en menos de un año pereció bajo la implacable destrucción a la cual Jehú de Israel sometió a la casa de Acab, y Atalía escapó, tomó las riendas del gobierno, masacró a toda la familia real, excepto al infante Joacab, y durante 6 años fue peor que Jezabel de Judá. Ahora, la línea de David estaba ahora reducida a un solo bebé, mientras la reina pagana ocupaba el trono. Así también de cerca llegó a estar la línea davídica de la extinción, recordemos. Así de amargos fueron los frutos de la equivocada política de matrimonios mixtos de Josafat. Ahora, Joás y su relación al final de Atalía fue masacrada en una insurgencia bajo la dirección de Joída, el anciano sumo sacerdote, el cual puso al joven Joás en el trono. Por unos años parecía como si el reino volvía al estado de pureza de días anteriores, pero después de la muerte de Joída prevalecieron nuevamente las tendencias decadentes, y el profeta Zacarías sufrió el martirio bajo el reinado de Joás. En la época de Uzías, de los 3 reinados que siguen, Amasías, Uzías y Jotam, el de Uzías es el más digno de tomar o de notar. Fue un reino vigoroso y primordialmente próspero, el cual duró 52 años. Sus éxitos fueron su ruina. Fue un castigo con una lepra, la cual jamás se recuperó por haber ofrecido incienso, lo cual era un oficio sacerdotal, y ya sabemos que los reyes no podían hacer esto. Ya con Acaz y la apostasía, las influencias idólatras se profundizaron hasta que en el reino de Acaz las mismas dieron como fruto la apostasía abierta y en general. Al no contentarse con tener imágenes y altares de Baal por todos lados, hizo pasar por fuego a su hijo, lo sacrificó al dios Moloch. La corrupción moral fue seguida de la decadencia política también, y al estar acosados por los edomitas, los filisteos, los sirios e incluso por Israel, la cual estaba ahora cerca de su caída, Acaz, mediante el pago de un pesado tributo, hizo una alianza defensiva con Asiria, la cual estaba ahora en la cúspide también de su poder.
Ya en el resurgimiento bajo el reinado de Ezequías, hemos llegado también a este periodo de los más antiguos profetas de Judá, cuyos escritos nos ha llegado, por ejemplo, Joel, nos habla de él, Amos, Miqueas, Nahum, Isaías, cuyos escritos proféticos han sido bien llamados el quinto evangelio, que predicó y aconsejó y profetizó en partes de 4 regiones. Él es el personaje más prominente, ¿verdad?, de Ezequías. De hecho, es el primer profeta de Judá que eclipsa tanto a los reyes como a los sacerdotes. Ahora, en Israel fueron 2, Elías y Eliseo. Estos son de los que estoy hablando. Los que empequeñecieron a los reyes con sus heroicas personalidades. Isaías es el primero en llenar un espacio tal en Judá, ¿verdad? Es un hombre de estado como también un profeta y aparece bastante en la corte real. A pesar de que sus adorosas palabras parecen perderse en el reino de Acaz, estas dieron fruto al fin, mientras el reino del norte se encontraba en una lucha a muerte con Asiria. Ezequías, inspirado por el consejo de Isaías, estaba dándole una nueva vida a Judá al promover la reforma religiosa. Desde los días de David no se había sentado en el trono un príncipe tan puro en sus propósitos y tan constante en sus deberes. El asqueroso culto a Baal y los horribles ritos de Moloch se dieron a la adoración a Jehová. Ezequías destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, la cual se había convertido en un objeto de oración e idolatría, y restauró la fiesta de la Pascua en Jerusalén, invitando a los remanentes de Israel a unirse a tal celebración. Ya con la invasión de Sennacherib, a este reinado pertenece la celebrada invasión de Sennacherib de Asiria. Acá se había hecho tributario de Asiria, pero Ezequías, actuando contra el consejo de Isaías, cambió la alianza de los asirios por una alianza con los egipcios y se rehusó a pagar el tributo. Sennacherib invadió a Judá, capturó a muchas ciudades, se llevó a 200,000 cautivos y sitió a Jerusalén. Fue alejado por la amenaza de una invasión egipcia y por una misteriosa calamidad. Perdió 185,000 hombres en una sola noche y el asirio cayó como el lodo sobre el rebaño. Las inscripciones de Sennacherib en Nínive revelan el suceso, pero no está no es esta la calamidad, aunque Heródoto se refiere también a ella en sus anales. Ahora, ya en la tercera decadencia y resurgimiento, que abarca más o menos unos 3 reinados, unos 90 años. Esta decadencia bajo el reinado de Manasés y de Amón, las reformas de Ezequías e Isaías solo fueron temporales. No hay duda de que todo el tiempo había un bando de la corte que era idólatra, y cuando murió Ezequías, estos volvieron a tener el control, y bajo el reinado de su hijo Manasés, el cual reinó 55 años, la nación se hundió más rápidamente que nunca en la vía hacia abajo. Todas las idolatrías conocidas parecen haber sido adoptadas, por ejemplo el culto a Baal, el culto a Moloch, el culto a la estrella de Caldea, la hechicería, la feroz persecución, la cual también bañó en sangre a esta ciudad, Jerusalén. Tales fueron los crímenes de este prolongado reinado, ¿verdad? Sin la tradición judía es de fiar. Isaías sufrió el martirio por aquella época.
el haber sufrido una cautividad temporal en Babilonia hizo más sobrio a Manasés, y esto frenó un poco la idolatría, pero su hijo Amón imitó las peores prácticas de su padre y pereció en una revuelta. En el resurgimiento bajo el reinado de Josías, Jeremías y las reformas hablan de la muerte de Amón. Puso a Josías, a un niño de 8 años, en el trono. Su reinado de 31 años fue el último vislumbre de sol para el pequeño reino. Este se colocó también en el mismo nivel de Ezequías en cuanto a su capacidad de reformador real, y Jeremías fue para él en alguna medida lo mismo que Isaías había sido para Ezequías, aunque las reformas anteriores parecen más bien haber sido inspiradas por la profetisa Hulda, mientras que la mayor actividad de Jeremías se dio en los años de decadencia que siguieron a la muerte de Josías. A los 16 años de edad, Josías parece haber tomado los asuntos en sus propias manos y haberse vuelto personalmente a Dios. A los 20 comenzó a purgar la idolatría de Jerusalén. A los 26 emprendió la reparación del templo, y cuando las reparaciones se hacían, una copia de la ley fue hallada, la cual parecía haberse perdido durante el prolongado reinado de oscuridad de Manasés. Pues todavía más inspirado por enseñanza y las solemnes advertencias de la ley, observó las más famosas, la famosa Pascua desde los días de Samuel. Así estaba ahora también en decadencia, y Josías extendió su poder sobre el antiguo territorio de las 10 tribus. Por lo menos abolió el culto al becerro. En Betel y en otras ciudades de Samaria hizo una excursión por el reino para supervisar personalmente la obra de reforma. Ahora, en la batalla de Megiddo, el próspero reinado de Josías había tenido un desarrollo final. Los grandes imperios asirios y egipcios estaban otra vez en guerra. El faraón Necao estaba en camino para capturar a Carquemis, la cual se encontraba en el Éufrates. Josías, siendo insensato, interfirió en la batalla de Megiddo, perdió su vida. La muerte de Josías significó la ruina de Judá, porque fue el último rey que anduvo en todo el camino de David, su padre, y que fue también leal al pacto nacional. Fue grande la tristeza de Jeremías, la cual expresó en una elegía para el buen rey. Ya en la decadencia final y de la cautividad de Judá, es evidente que las reformas de Josías no se habían arraigado en las convicciones de la nación en general. Más bien se hicieron cumplir por la autoridad real y cayeron tan pronto como tal autoridad fue eliminada. Hubo un pequeño círculo selecto del cual Jeremías era el alma, y al cual el joven Daniel y sus compañeros pertenecieron, los cuales constituían el verdadero Israel, el germen de una vida nacional futura. Pero la masa de la nación estaba corrupta, sin esperanza. Isaías incluso había incluso escrito 100 años de atrás como una gente pecadora, pueblo cargado de maldad, de generación de malignos, hijos depravados que dejaron a Dios. Toda esta cabeza estaba enferma y todo el corazón doliente, desde la planta de la piel hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, como nos dice allá en Isaías 1 al 4 al 6. Y pues estos escritos de Jeremías también muestran un panorama oscuro que empeora a través de este periodo
que está a punto de concluir, ¿verdad? La idolatría, la ebriedad, la codicia, la lascivia y la violencia brutal son vicios característicos, ¿verdad? Esta corrupción moral fue la antesala a la disolución política de Judá. Habrá una sucesión de viajes a la cautividad. Vamos a ver esto. Fueron 4 reyes los que siguieron a Jocás, a Joacim, a Joaquín y Sedequías. El tercero fue un nieto. Los otros hijos del buen Josías, todos fueron títeres, ya sea de Egipto o de Babilonia, pues en el comienzo de este periodo Nínive, la orgullosa capital de Asiria, la cual por muchos años había ejercido señorío sobre Asia occidental, se hundió también bajo los asaltos combinados de Media y de Babilonia. De aquí en adelante, pues la Babilonia y Egipto fueron las muelas de molino superior e inferior, entre las cuales Judá fue molida hasta el polvo. El faraón Necao se lleva cautivo a Joacás y pone al hermano de este, a Joacim, en el trono, pero Babilonia no tolerará que Egipto sea un rival ahí en Asia. Judá es objeto de una sucesión de invasiones y de viajes a la cautividad por parte de este rey Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, con lo cual se cierra pues el drama de Judá. En el primer viaje a la cautividad por parte de Babilonia, por conducto de Nabucodonosor, que tomó a Jerusalén en el 606 a.C., pero le respetó la vida a Joacim, contentándose con llevarse cautivas a ciertas personas, entre las que se encontraba Daniel. También Sadrach, Mesach, Abednego, y dado que eran príncipes de sangre real y leales a la religión nacional, el rey sin duda estaba contento de poder deshacerse de ellos. Este mismo llegó a morir violentamente después de un reinado de 11 años. El segundo viaje a la cautividad, que ocurrió en el año 597 a.C., Nabucodonosor hizo una segunda invasión. Se llevó al rey Joaquín, al cual tuvo cautivo durante 30 años. El profeta Ezequiel, junto con 10.000 de las clases altas, entró pues a esa cautividad al mismo tiempo. Sedequías fue puesto en el trono y por 11 años reinó como el títere de la gran monarca del Éufrates. Ya en el tercer viaje a la cautividad, todo este tiempo había un partido egipcio en Jerusalén, el cual se irritó bajo el yugo de Babilonia y favoreció una alianza con Egipto. Jeremías anunció el juicio de Dios sobre la nación, y en el sentido de que estaría cautiva por 70 años en Babilonia, es decir, Judá, y pues también aconsejó de que se sometieran a aquel poder. Por esta razón fue encarcelado en una asquerosa mazmorra, y al final una nueva rebelión trajo a los ejércitos de Nabucodonosor una vez más sobre Judá. En el año 586, después de un angustiante sitio, tomó Jerusalén, mató a los hijos de Sedequías en presencia de este, el cual les sacó los ojos y se lo llevó en cadenas a Babilonia. Las murallas de la ciudad fueron derribadas, el templo y los palacios quemados, y las clases altas llevadas a la cautividad. ¿Verdad? Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de las preciosas memorias, dejó de ser, excepto en los corazones de unos pocos fieles, los cuales a través de 70 años de exilio acariciaron la idea de la santa ciudad y anhelaron el prometido regreso. Bueno, pues
creo que aquí terminamos este periodo, el Reino del Sur, año 975 al 586 antes de Cristo. Y así fue como llegó el Roboam al trono hasta la caída de Jerusalén. Y estas historias se encuentran, como les dije al principio, en Segunda de Reyes capítulo 12 al 22, también Segunda de Reyes 1 al 25. Y pues les dejo con esto. Creo que aquí un poquito me equivoqué. En la primera parte de los libros es Primera de Reyes capítulo 12 hasta el capítulo 22. El otro libro es en Segunda de Reyes capítulo 1 hasta el capítulo 25. Y también se encuentra en Segunda de Crónicas capítulo 10 hasta el capítulo 36. Bueno, pues vamos a dejar esto. Los reyes de Judá, por ejemplo, fueron Roboam, Abián, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Yotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacam, Joacín, Joaquín y Sedequías. Bueno, pues nos vemos el próximo estudio. Vamos a hablar acerca del periodo del exilio desde el año 586 al 536, ¿sí? Desde la caída de Jerusalén hasta el regreso bajo el liderazgo de Zorobabel. Bueno, que Dios me los bendiga y hasta aquí dejamos este estudio. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Dios les bendiga. Bye.